¿Sí? Seguimos. Seguimos. Sí. ¿Se escucha allí? De retorno. Bueno, pues continúa entonces, si no ya dirán si no se escucha. Y bueno, el tema de la investigación, no voy a contar mi vida, por supuesto, pero sí que es verdad que como venimos de la diplomatura, no sé aquí antes de la licenciatura, que es lo que teníais, pero en España teníamos diplomatura, que eran 3 años. No teníamos acceso al doctorado ni a la tesis doctoral. Entonces, en ese momento, nosotros, en el año 1900 y pico, tuvimos que ponernos a estudiar otras carreras que nos daban acceso a la investigación. Quiere decir que llevamos investigando en enfermería oficialmente no mucho tiempo, 20 años, 20 y pocos tiempo, ¿vale? Nosotros allí en España tuvimos que, el grupo que estamos allí en Almería, pues yo, por ejemplo, estudié psicología, yo no soy psicólogo, no me considero psicólogo, pero yo tuve que hacer una licenciatura para poder hacer la tesis doctoral. Pero uno estudiar humanidades, historia, psicología, antropología. No nos vino mal estudiar todas esas carreras porque nos dio muchos puntos de vista. Pero necesariamente tuvimos que estudiar esas carreras para hacer una tesis doctoral y tener acceso al doctorado. Hoy ya no, hoy ya la gente termina su graduado, hace su maestría, hace su doctorado y lee la tesis doctoral. En ámbitos que ahora veremos qué línea de investigación podríamos tener. Pero en esto, por ejemplo, lo tengo en inglés, porque allí en el grado tenemos una asignatura que son de plurilingüismo, y aunque tenemos un inglés de Almería, que no es un inglés americano, por supuesto, ni de Cambridge, pero lo que hacemos es que para favorecer el plurilingüismo, pues hay una asignatura en el máster también, la damos en inglés. Entonces el alumno pues participa y son grupos reducidos y las damos así. Y esto, por ejemplo, fue una investigación que hicimos también, y por eso está en inglés. Yo rápidamente esta tarde os voy a contar un poco, tanto de la inyección extramuscular como de la primera bajo presión molecular, qué es lo que pasa en la asistencia, en la realidad asistencial, donde los manuales y todo estamos haciendo una serie de técnicas sin cuestionárnoslas, nadie las cuestiona, porque de siempre se han hecho así, y qué hay luego, y la evidencia que te dice, y la revisión bibliográfica, qué se está avanzando en todo eso, y cómo los procesos asistenciales que muchas veces tenemos en los hospitales, pues no siempre se ajustan a la evidencia, que sí, porque muchos hospitales ya sí están utilizando la evidencia, pero su personal no. Es decir, que digamos que a nivel institucional tenemos procesos asistenciales donde estamos utilizando la investigación, está todo muy bien, muy bonito, pero luego a la hora de la verdad, la enfermera que está en la planta o que está en un centro de salud, le preguntan las cuestiones que está haciendo, dice que ella pone la inyección intramuscular como siempre, no ha variado nada. Y la heparina bajo presión molecular, también lo veremos ahora, también lo mismo, ¿vale? Entonces, en este caso, voy a rápidamente el tipo de investigación que hicimos no veo dónde paso, dónde puedo pasar. Sí, me estoy quieto. Vale. Bueno, eso es un poco la justificación que teníamos de la publicación que hicimos. Bueno, que al final enfermería pues tiene un montón de tiempo asistencial en todo lo que es la administración de medicación. Normalmente la inyección intramuscular es algo habitual también, que se está utilizando y es algo clásico que se está utilizando en la enfermera, no tanto del hospital, que quizás prevalece más otras vías de administración, pero sí en el ámbito de urgencia o de centro de salud, sí es algo habitual que normalmente estamos utilizando. Bueno, normalmente es algo que se hace de una manera rápida, que se introduce lo que es en la profundidad del músculo y normalmente pues, se distribuye luego en todo el cuerpo. Es algo que normalmente está puesto, pero que cuando se utiliza, en los manuales nos dicen que se produce pues, sobre todo el dolor y puede producirse también lo que es hematoma, como las consecuencias de la inyección intramuscular. Bueno, al final vemos que cuando se está utilizando esta, pues cada uno, no sé aquí la tipología que hay, pero allí clásicamente en el entorno de comunitaria, pues cuando se está poniendo una inyección intramuscular,
pues vemos que hay diferentes técnicas. No es que haya diferentes técnicas, sino que las enfermeras lo hacen de diferentes formas, aunque los manuales pueden que te digan de una manera o que te digan de otra. Cuando se hace la bibliografía, bueno, pues también puede mostrar diferentes formas. Normalmente, pues ya sabéis, o bien con la aguja montada, generalmente, o te describen también con la aguja sin desmontar, que no es aconsejable, pero generalmente la técnica está descrita en los manuales de una forma rápida. Entonces, te pueden decir pues, que se inserta de una forma en ángulo recto, lo del golpecito, que también os sonará, no sé cómo, si es más clásico o no es más clásico, que hay personas que introducen la aguja y previamente da un golpe. No sé si es habitual también aquí o no lo veis, no se da normalmente un golpe. Allí en España pues, había mucha tradición de que se va transmitiendo conductualmente, de que no se hace así, sino que mucha gente hace así, da el golpe, ¿vale? Vimos que había muchas enfermeras que daban un golpe, que al final el golpe es algo conductual de que tú lo has visto, no te lo han enseñado así porque no se enseña con golpe, sino que digamos que es con un condicionamiento de que antes de introducir la aguja da un golpe. Entonces, bien solamente un golpe o bien solamente un golpe en un pliegue o normalmente con la aguja separada o con la aguja montada generalmente. Y entonces pues la bibliografía nos decía que hay diferentes técnicas, que lo estamos viendo, y que el dolor aparece en el 35-60%, ¿vale? La hipótesis que tuvimos en ese momento es que teníamos que comprobar por qué la enfermera daba el golpe o no daba golpe, porque teníamos, digamos, la hipótesis, aunque estamos estas dos con el golpe previo o con el golpe simultáneo, también otras personas que lo que directamente hacen porque introducen la aguja, ¿vale? ¿Qué significa golpe previo? Que todavía en España vemos que todavía mucha gente lo hace, es que dan un golpe y ponen la aguja, ¿vale? ¿Para qué función tiene el golpe? Quien justificaba el golpe decía que al dar el golpe el músculo se contrae y a continuación se relaja, pero no hay evidencia de eso, diciendo doy el golpe, el músculo se contrae y a continuación se relaja, introduzco la aguja. Lo que sí hemos comprobado que al dar el golpe muchas veces a continuación la relajación no va inmediatamente después, sino que tenemos la inyección se mete, perdón, la aguja se introduce y el músculo está contraído todavía. Que también lo hicimos con niños, fue una prueba piloto también, donde también comprobamos cuando al niño por primera vez le ponen inyección intramuscular y no está condicionado, sabes que muchas veces al niño le toca un cachete, le das aquí y le pinchan el otro. Y encuentra el glúteo relajado. Eso suele pasar la primera vez, el niño luego ya obviamente está condicionado y va a contraer los dos. Entonces, aquí sería que vamos a comprobar golpe previo, introducción o golpe simultáneo a la introducción de la aguja, que sería esto, ¿vale? Entonces, no se da golpe previo, sino que hacemos así y el paciente no siente que se introduce la aguja, sino que el paciente siente como que le has dado un pequeño golpe y el golpe ha sido simultáneo a la introducen de la aguja, ¿vale? Queríamos comprobar el nivel de dolor que el paciente manifestaba si se daba el golpe previo o el golpe simultáneo. Ten en cuenta que sería de esta manera, hacemos un golpe y a la misma vez que doy el golpe introduzco la aguja. Como sabéis que las terminaciones sensitivas están en la piel y en el momento que la aguja atraviesa la piel, el músculo no tiene ningún problema, no duele, entre comillas, salvo que tengamos el acierto de dar con los nervios, que no va a ser, ¿vale? Con lo cual, una vez que la aguja atraviesa la piel, pasamos ya a esa zona, digamos, que tiene de dolor. Bueno, esto se hizo un diseño casi experimental porque no hubo aleatorización, ¿vale? Y entonces, bueno, pues a los pacientes se le ponía una inyección intramuscular con ciertas características, con unos criterios de exclusión, ¿de acuerdo? Normalmente la misma para que no fuese diferente, porque sabemos que dependiendo de la medicación, pues el paciente va a sentir más dolor o menos dolor, entonces pues se utilizó el diclofenaco para todo el mundo lo mismo. En las variables que había, pues teníamos la variable independiente con golpe previo o con golpe simultáneo y luego el dolor simplemente que se evaluaba una escala del 1 al 10 con el dolor que había. Para que no tuviésemos problemas intraexperimental o cuasi experimental, pues poníamos 5 inyecciones intramusculares en la parte derecha, 5 en la parte izquierda, una inyección por día. Y entonces otro investigador preguntaba, no el que estaba haciendo las inyecciones, preguntaba al paciente por su grado de dolor. Eso es
la base de datos que se consultaron, 128 pacientes que se realizaron, hombres y mujeres, esa es la edad media, cada paciente recibió 10 inyecciones intramusculares y al final se introdujeron 1.280 inyecciones. Los resultados con el golpe simultáneo, pues tenéis del golpe de dolor, desde no tener dolor a tener mucho dolor. Pues aquí sobre todo pues veis que prevalece, los pacientes decían que bueno, desde el 1, el 2, el 3 iban disminuyendo, no tenían mucho dolor. Y aquí teníamos sobre todo que en el nivel 6, cuando el paciente tenía el golpe previo, pues aquí tenemos destacaba que sobre todo el nivel 6, donde hay más dolor que en el 1 y en el 2, pues el paciente decía que no tenía ese dolor. Es decir, que siempre decía, hoy me ha pinchado ya, porque hacíamos coincidir el golpe con la introducción de la aguja. En la discusión, bueno, pues normalmente había diferente dolor, como hemos dicho, generalmente, y bueno, parecía que con el golpe simultáneo tenían menos dolor que con el golpe previo. ¿Qué es lo que pasaba en esta situación? Nosotros lo que hicimos es que para evitar la variabilidad intraexperimental, pues utilizamos el mismo paciente con dos diferentes situaciones experimentales. Entonces, porque bueno, es que un paciente puede tener un nivel de dolor diferente al otro, ¿sí? Sería una variable intrasujeto. Entonces, los dos pacientes, el mismo paciente recibía una parte de una manera y en otra parte de otra. Es decir, que la variabilidad en esa manera quizás sería un poco diferente. ¿Qué conseguimos con esto? Al final, lo que hemos visto en la bibliografía, posteriormente que se ha visto, no viene registrado en ningún sitio el golpe simultáneo. Ese golpe no puede ser tampoco muy fuerte porque podemos lesionar al paciente, pero sí demostramos en este tipo de inyección que lo importante era introducir ese golpe a la misma vez que la aguja para disminuir la sensación del dolor. Normalmente ahora lo que vemos es que directamente vamos a pinchar así, ¿vale? Con lo cual el paciente normalmente se está quejando mucho. Esta es una parte menos importante, porque hay pocos pacientes. Tened en cuenta que la variabilidad que tiene cada situación experimental, pues hay muchos factores poco controlables, ¿vale? Entonces, esta es una línea de investigación que queremos tener. Solicitamos también diferentes instrumentos para comprobar cuando se introduce la aguja si el músculo está contraído o relajado, ¿vale? Entonces, para eso solicitamos en su momento, ahora mismo no estamos a mitad de camino, también a una instrumentación que nos diga el grado de contracción que tiene el músculo, ¿vale? Normalmente en esa situación. Ahora después, si queréis, comentamos. Voy a pasar a la otra... ¿Cómo me salgo de aquí? Vamos a pasar a otra presentación. Voy a pasar a la presentación de la heparina de bajo peso molecular, que sería esta, la presentación al principio. Y bueno, pues... Esto es una revisión bibliográfica. Nosotros hicimos ya, que vamos a ver ahora, hace 20 años hicimos ya un estudio donde comprobamos si para que hubiese menos hematoma o más hematoma producíamos con la inyección, si cogíamos pliegue o no cogíamos pliegue, que ahora lo vamos a ver. Esto simplemente es para que veamos una revisión que hemos hecho este año, la revisión bibliográfica que hicimos al final de curso, de lo que tiene la bibliografía acerca de la presencia del hematoma. Entonces revisamos lo que es esta técnica, que es muy habitual, y sobre todo recordar que es una técnica que no solamente hace la enfermera, yo no sé aquí, pero allí también hay mucho autoaplicación de la heparina, la gente se va a su casa y se la pone, ¿vale? Con lo cual tendremos que dar unas indicaciones más o menos claras, porque está claro que las personas luego aparecen con ese hematoma, ¿vale? Bueno, pues una técnica usada para la profilaxis de la enfermedad tromboembólica, se lo ponemos en la zona de inyección, generalmente en el abdomen, pero te describe la bibliografía que como una inyección subcutánea podría ser en cualquier otro sitio, aunque normalmente en el entorno que nosotros lo hacemos en el abdomen. Sobre todo referente a que es la parte con menos movilidad que puede tener y que puede tener menos complicaciones según la describe. Bueno, lo que sabemos ya de esta heparina bajo peso molecular, para lo que hemos dicho, aquí no purgar, no aspirar, no frotar, eso es algo que viene, en todos los manuales viene, efectivamente, que no hay que purgar. Y bueno, cuando le preguntamos a los estudiantes, porque también está bien que sepamos por qué no se purga la inyección, ¿vale? ¿Por qué no purgamos y dejamos siempre esa burbuja de aire, ¿vale?
Y entonces cuando le preguntamos a ellos, pues nos puede ir de todas las respuestas. Pero bueno, en verdad lo que tenemos que saber es que lo que necesitamos es que cuando se introduzca toda la heparina bajo presión molecular, en la trayectoria del pinchazo, necesitamos que nos quede la burbuja de aire al final de la inyección, que no se nos quede en el trayecto, porque si se nos queda heparina en el trayecto al final va a favorecer también la aparición de hematomas. Claro, para hacer eso tenemos que hacer, con la inyección de heparina, tenemos que ponerla siempre en la posición donde lo último que entre sea la burbuja, ¿vale? Cuando el paciente está tumbado en la cama y yo le pongo la heparina y se la pongo así, no hay ningún problema. Pero cuando el paciente vamos por la tarde al hospital o se lo pone y el paciente está sentado, ¿cuándo se introduce la burbuja? Porque si yo no tengo cuenta y yo lo hago así, la burbuja puede que sea lo primero que entre. Por tanto, lo que habrá que recordar es que la burbuja tiene una función, y la función es que entre lo último en la inyección. Cuando el paciente está sentado, la burbuja seguramente lo mismo es lo primero que entra. Porque fijaros, si en vez de hacer así, la hago así o la hago de una manera, va a ser diferente. ¿Por qué no aspiramos? No es frecuente que haya ningún vaso, por tanto no tenemos por qué aspirar ni traumatizar. Lo que nos falta también aquí sería no frotar, ¿vale? Cuando se pone no se frota tampoco para no traumatizar. Aún así, guardando todo esto, si es que se guarda cuando se pone la inyección de heparina bajo presión molecular, pues vamos a tener hematomas en un porcentaje variable, que la revisión nos dice desde un 10 a un 90%, dependiendo, necrosis, y luego que dependiendo de si es obeso, hay mayor perímetro abdominal, dependiendo de la dosis, pues podrá haber más o menos hematoma el hematoma con la heparina bajo presión molecular. Bueno, pues aquí nos pusimos como objetivo general revisar la técnica en esas tres partes como objetivos secundarios que estáis viendo ahí, ¿de acuerdo? Primero, tenemos mucha bibliografía que nos dice que dependiendo si aplicamos frío o calor, el hematoma puede ser mayor o menor, ¿vale? Luego el tiempo de introducción de la inyección, ¿vale? Donde también dependiendo del tiempo que tardemos en introducir la heparina, pues también puede que haya diferencia. Y por último también lo que es la zona de la inyección, que quizás este es el aspecto menos valorable, menos estudiado. Yo, por la realidad asistencial que conocemos allí, nadie tiene en cuenta, ni pone frío, ni pone calor, ni nadie sabe que tiene que introducirla en cierto tiempo, no. Vamos a verlo ahora, a ver la revisión lo que nos dice. Bueno, esto es la metodología, lo que se utilizó, las palabras clave, las bases de datos que se utilizaron, y luego la pregunta de investigación, que se influyen ciertas variables en la aparición de hematoma o equimosis y dolor cuando se hace la inyección subcutánea de heparina de bajo peso molecular. La metodología, bueno, pues se seleccionaron un montón de artículos, pero al final se quedó solamente lo que estamos viendo ahí, y los criterios de inclusión, pues 5 años, que es lo habitual, pero basamos a los últimos 10 años porque no hacía falta más artículos que se nos quedaban fuera. Y los criterios de exclusión, pues no queríamos ni pacientes pediátricos, ni con complicaciones hematológicas, ni ningún tipo de problema que tuviese. Los resultados con la aplicación de frío, calor en la inyección subcutánea, pues al final podemos concluir que los artículos que nos dicen, sin ver, porque cuando hacemos la revisión bibliográfica no estamos utilizando metaanálisis ni estamos utilizando revisiones sistemáticas. La utilizamos para ver qué artículos hay, pero no la utilizamos. Entonces, nos dice que efectivamente hay artículos que cuando se aplica frío o calor, dependiendo de uno y otro, generalmente tiene repercusión en el dolor y en la aparición de hematomas. Hay diferentes artículos por el Hospital Cairo. Paradójicamente, como en otras investigaciones que hemos comentado antes, la nomofobia, las nuevas tecnologías, pues hay ciertos estudios, ciertos autores que solamente estudian eso. Pues aquí, en este caso, sobre todo teníamos artículos de Egipto, pero sobre todo de Turquía y otros países donde hay muchos estudios publicados sobre esto. Bueno, y ahí hay estudios donde redujo el dolor y el tamaño de los hematomas cuando se aplicaba a las 48 horas y 70 horas aparecían menos hematomas. Es decir, que el dolor y el calor y el frío. ¿Y por qué el calor o el frío a la misma vez? Hay más estudios sobre el frío que sobre el calor. Más bien el calor lo que hacía después de la inyección, no antes, favorecer la absorción del hematoma que se producía. Cuando se aplica frío antes, lo que hacemos es que, como producimos la vasoconstricción, estamos provocando de que si haya un pinchazo o esa heparina que introducimos tenga un menos efecto local. Con lo cual, más que frío y calor, al final nos quedaremos sobre todo con el frío.
pero también nos llevamos una sorpresa cuando vimos la cantidad de artículos que había investigando sobre el tiempo de administración. Pues diferentes técnicas, menos de 30 segundos o esperar 5 segundos para retirar la aguja después. Bueno, pues dependiendo de la duración que hacíamos cuando metíamos la inyección, que la gente lo reportaba, también disminuía el número de hematomas y sobre todo del dolor. Con lo cual, tenemos que tener en cuenta cuando se ponga este tipo de inyección que no se puede poner muy rápido. Ahora veremos también las conclusiones con cuántos segundos estamos jugando. El sitio de inyección, pues el abdomen, normalmente evitando la zona periumbilical, generalmente tanto la zona de los miembros inferiores como la zona de los miembros superiores, no había diferencia y tampoco. Y entonces al final, sobre todo, lo que más había estudiado era abdomen y brazos, abdomen y número de hematomas, pero no había diferencia significativa en esta parte. Pasando a la discusión, pues ahí tenéis diferentes autores también que se utilizaron, donde tanto como el calor seco disminuía el tamaño del hematoma en la inyección posterior. Otros autores también que aplicaban también alternativamente, disminuía también el hematoma. Frío antes y después también, sobre todo había muchos estudios donde el frío sí actuaba drásticamente, había diferencias significativas con una P muy inferior para que no hubiese hematoma. Y luego arriba tenía a mano derecha el tiempo de introducción, comparando la técnica, había muchos artículos de 10 segundos y 30 segundos. Y el sitio de inyección, pues al final concluían porque no había diferencias significativas con el abdomen. Bueno, pues rápidamente las conclusiones que tuvimos en esta revisión, que efectivamente el frío y el calor influye en la aparición de hematomas, pero sobre todo nos quedamos con el frío. Sería aconsejable, yo en el entorno que nosotros trabajamos no lo vemos, de que antes de inyectar una heparina bajo peso molecular pusiéramos un poquito de frío. No hielo, pero sí frío que, digamos, vasoconstriñera la zona inmediatamente a la inyección. Luego se producía la vasodilatación, pero el frío disminuye el tamaño del hematoma. El tiempo de introducción no debería ser menos de 30 segundos, según todos los estudios que hay, con lo cual deberíamos estar introduciendo lentamente la medicación al menos 30 segundos. ¿Vale? Por supuesto, ni 5 ni 10, sería menos. Y no hay datos concluyentes respecto a la zona de Nosotros cuando vamos al hospital y presentamos presentamos todos estos datos, pues efectivamente ni en primaria ni en el hospital pues nadie tiene en cuenta el tiempo de duración de la inyección. La gente, con las prisas que hay, pues vamos, yo no sé si son 4 segundos, 5, 6, pero al llegar se introduce y vamos a otra cosa. Y desde luego el frío tampoco se produce. Cuando vamos buscando la evidencia de los procesos asistenciales, en algunos se aparecen, pero no hay traslación de lo que es el ámbito científico de investigación al asistencial. No lo tenemos. Y esta es la revisión que nosotros seguimos estudiando, lo que es esta parte también, y aquí lo tengo que minimizar. Y aquí quiero enseñar el artículo que hicimos hace ya tiempo. Voy para atrás. Ahí. Sí, dale para atrás. Y sería... Sí, dale aquí, por favor. Está bien, vale. Baja un poquito más. Ya está. Esto lo hicimos en el año, fijaros, 2002, hace 20 años, hicimos ese estudio, donde aquí lo que hicimos fue a ver si el hematoma dependía de coger pliegue o no coger pliegue, ¿vale? Y ahí tenemos los resultados. Está ya muy antiguo. Entonces lo que hicimos fue que a las personas obesas y a las no obesas, pues dependiendo si se le cogía pliegue y se introducía la heparina en la base del pliegue, pues el número de hematomas era diferente o no era diferente, ¿vale? Bueno, también era un poco aleatorio. Aquello lo dejamos en su momento y ya seguimos con el otro apartado. Más proyectos de investigación que tenemos, bueno, pues todas las técnicas al final a base de los doctorandos, porque son la gente de la asistencial. Tened en cuenta que para hacer investigación, para recoger todos estos datos, nosotros los que estamos en la academia, nosotros no podemos ni eso. Entonces, las personas que hacen el máster y que después del máster quieren hacer la tesis doctoral, normalmente o bien para hacer el trabajo fin de maestría o para hacer la tesis doctoral,
son los que están utilizando esto. ¿Por qué? Porque pedimos permiso al Comité de Bioética, generalmente del sistema asistencial, no hay ningún problema, se lo dan, pero luego recoger inyección a inyección, pues esto es muy tedioso, cuesta mucho trabajo. Estuvimos recogiendo datos de esta revisión bibliográfica que hemos hecho, ha empezado ya en un hospital a hacerse, y bueno, pues como hay tanta incompatibilidad, porque fíjate, los criterios de exclusión tienen que ser muy finos, porque aquí es muy fácil obtener datos erróneos. Cuando trabajamos con personas es facilísimo. Cuando estamos haciendo un estudio experimental donde estamos comparando dos grupos, al final, si no controlamos la variable extraña de que están afectando a un grupo, pues aparece hematoma o no, dependiendo de muchas variables que nosotros no controlamos. Entonces, pues personas que tienen problemas, fijaros que excepto los pacientes de trauma, que son pacientes sanos, entre comillas, pero cuando nos metemos con pacientes de medicina interna, tenemos pacientes que si ya tienen síndrome, pues ya nos acabáramos. Tienen cualquier problema de medicación, cualquier enfermedad, esos pacientes no nos sirven. Es decir, que todo este tipo de investigación va muy lenta, avanzando, y al final tenemos que tener mucha paciencia y tener diferentes sitios para ir recogiendo datos. Que al final, si no tesis doctoral, pues esto se va eternizando, ¿vale? Entonces, esto simplemente era como ejemplo de que vieseis cómo, bueno, se pueden revisar todos los procedimientos que hay. Ahora también se están haciendo muchas investigaciones con el tema de la inyección intravenosa, por ejemplo, o de la extracción sanguínea, o también la utilización de los dispositivos electrónicos, como sabéis ya, también el escáner o la ecografía, para ir localizar lo que son las venas. Y bueno, pues al final, ¿cómo hacemos una inyección intravenosa o una extracción sanguínea? También hay otra línea de investigación que están revisando por el tipo de ángulo, el tipo de material, con un tipo de material, con otro, y al final son todas enfermeras que el objetivo final que tenemos es que en un estudio experimental no podemos ser experimental, porque fijaros, cuando estamos haciendo un estudio experimental en un laboratorio podemos controlarlo todo, la temperatura, la humedad. Con una persona no podemos controlar tanto, o sea que esto es complicado, es muy complicado. Por eso necesitamos mucho tiempo y los criterios de exclusión son muy rigurosos para que al final los que obtengamos sea más. Sí que es verdad que con el tema del frío nosotros ya se lo dijimos al hospital y sí están haciendo ya una prueba para ver ellos, porque claro, todo esto supone tiempo y el tiempo es lo que más vale, ¿eh? Sobre todo cuando hay dinero, ¿vale? Cuando no hay dinero, pues el tiempo no vale, ¿vale? Pero en este caso la enfermera tiene poco tiempo para estar haciendo muchas cosas, ¿vale? Pero sí, al final, lo que nosotros dijimos al hospital es una reflexión de que revisara y que no adoptemos siempre una misma técnica, porque los manuales, sabéis que están muertos, entre comillas, pero un manual no está muy vivo. Un libro que te pone una descripción de un procedimiento, al final, no es lo más vivo que encontramos. Tenemos que irnos a la investigación. Entonces, esto al final son investigaciones muy tediosas, muy lentas, con muchos problemas metodológicos de inclusión de la muestra que tenemos que tener, pero al final tenemos que avanzar en esto, porque esto no lo hace nadie por nosotros, ¿de acuerdo? Con lo cual, si la enfermera no profundiza en esto, pues no tenemos nada que hacer nosotros a nivel metodológico, aparte de toda la parte cuantitativa de esta que estamos utilizando en otros tipos de líneas, también hemos empezado a utilizar la parte de cualitativa, ¿vale? En metodología cualitativa, que cuando queremos producir investigación, que necesitamos producir investigación, la cualitativa pues nos aporta rapidez, ¿vale? Porque yo lo que necesito 200 pacientes, la cualitativa pues no necesito tantos pacientes, ¿vale? Entonces, toda esta parte que está ahora irrumpiendo, que recordad que la cualitativa apareció no hace tampoco mucho tiempo, ¿vale? Como contraprestación o como solución muchas veces a un aspecto que no conocemos, del paciente, pero también a solucionar los problemas de rapidez de investigación, ¿vale? Pues cuando hacemos una entrevista semiestructurada, hacemos 2 o 3 grupos focales, al final conformamos los grupos, los temas y los subtemas y al final publicado de una manera más rápida, ¿vale? Y esto era un poco el ejemplo que os quería poner, y ahora ya si queréis, antes de que nos echen, ¿vale? podemos abrir un turno de preguntas o debate si queréis, para un poco cuestionar. Yo animo, la enfermera que está en asistencial está investigando,
siempre está investigando. Lo que pasa es que metodológicamente no hace nada o no se pone a hacerlo. Pero la enfermera que está haciendo la asistencial, ¿quién no se está cuestionando? Nosotros, por nuestro propio trabajo, la enfermera siempre se debe estar cuestionando las cosas que está haciendo, porque siempre hay una manera mejor de hacerla. Eso siempre lo pensamos, aunque no lo traduzcamos a una metodología, a una investigación, porque no tenemos tiempo, ¿vale? Pero no deberíamos dejarlo en olvido y decir, bueno, esto se puede mejorar de alguna manera y nosotros cambiamos muchas veces la manera de hacer las cosas porque vemos que no tienen el efecto deseado, de una manera intuitiva. Y eso es lo que queremos un poco trasladar, esa intuición como enfermera que tenemos de que estamos haciendo siempre lo mismo de la misma manera, de que al final cambiamos las cosas de la forma de hacerlas. Y eso en la clínica asistencial lo vemos siempre. La enfermera no lo dice. Lo que pasa es que nos falta dar el salto a la investigación, que es la reivindicación que siempre hemos dicho a nuestro sistema, que ya lo veremos también, seguramente esta semana lo hablaré alguna vez. Estamos reivindicando de que la investigación forme parte de nuestro trabajo. Pero no puede formar parte en lo que es el ámbito de ocio, porque yo tengo una situación familiar que yo no puedo estar haciendo investigación. Entonces, lo que sí se está haciendo en algunos sitios, pero faltan recursos, es que lo mismo que vemos otros profesionales que cuando pasan visitas se pierde la biblioteca y están investigando, nosotros queremos que nuestras 7 horas de turno de trabajo nos deje un tiempo de nuestro trabajo para hacer también investigación que al final revierte en el paciente. Lo que pasa es que eso no es una consecuencia inmediata, una consecuencia a medio plazo. Pero sí están en algunas plantas, están haciendo esa prueba quizás de decir, bueno, pues de estas 7 horas, las últimas 2 horas, voy a tener tu relevo, va a venir para que tú te vayas a la biblioteca porque tú, en el plazo de 6 meses o el plazo de un año, el compromiso que tienes es de publicar un artículo o de tener una investigación. No estamos diciendo de perder el tiempo en la investigación. La investigación no es fácil, pero la enfermera puede investigar siempre que le den instrumentos y tiempo. Y bueno, no está yendo la cosa mal porque la gente está cumpliendo. Entonces, la enfermera motivada que se va a investigar dentro de su turno de trabajo, al final tiene producción científica, pero no olvidemos con formación. La formación viene de que estudiamos el grado, pero tenemos que estudiar una maestría y nos tienen que dar formación. En esto el hospital está muy sensibilizado porque compartimos profesionales. Allí ahora hay una nueva figura, que también hablaré estos días, que es el profesor vinculado. El profesor vinculado es un profesor que comparte su trabajo entre la universidad y el hospital. Entonces, de 5 días, 3 días está en el hospital y 2 días está en la universidad. Le pagan los dos, las dos instituciones le pagan, pero cobra muy bien porque cobra los complementos de las dos instituciones. Entonces, es un elemento que está a caballo entre un sitio y otro. La clase, también tenemos esa figura, también la tenemos con el profesor asociado. Pero no es lo mismo el asociado que no tiene por qué ser doctor ni tiene la tesis hecha. El profesor vinculado es un profesional que ha hecho el doctorado, que es doctor y que está acreditado. Tiene un nivel de exigencia alto. Entonces, a esta persona le interesa a las dos instituciones. Al hospital le interesa porque es un profesional que lleva la investigación al hospital y que moviliza la investigación al hospital. Y a la universidad nos interesa porque es un profesional que viene de la asistencia y nos refresca la asistencial para que no nos quedemos allí como los dinosaurios, ¿vale? Sin saber eso. Entonces, cada vez más el profesor vinculado está más presente y a las dos instituciones nos interesa. Nosotros cada año vamos sacando, no hay mucho, pero sobre todo donde más hay en Málaga, por ejemplo, Granada, Sevilla, y cada vez hay más profesores y bueno, es motivante porque están en las dos instituciones. Y entonces la verdad que esa es una solución para que el hospital no se olvide de la investigación y para que la academia no se olvide de la asistencial. Con lo cual es algo lógico. Pero ese es un camino que no es fácil. Y yo aquí os cuento la experiencia que tenemos allí, pero no os creáis que esto es fácil ni que esto es una cosa, o sea, que dificultades, tenemos la misma dificultad en todos sitios. Pero como siempre estamos comentando, es verdad que las instituciones se entienden cuando las personas se entienden. Entonces, no cabe duda de que si no hay buen feeling entre la asistencia y la academia, no vamos a ningún sitio. Entonces, no es que sea un imperativo de que tengamos que llevarnos bien, pero desde luego, si no nos llevamos bien, estamos muertos.
tanto uno como otro. Yo me comentaba el otro día que estaba en una universidad que me decía la decana, porque hicimos una actividad y vinieron, no sé, 5 enfermeras. Digo, ¿y cómo viene tan poca gente? Es que nos llevamos más con el hospital. Digo, la universidad se llama más con el hospital. Digo, pues, estáis muertos, estamos muertos. Dependemos unos de otros. Ellos dicen que nosotros dependemos más de ellos, pero también la gente está en la academia, en la universidad, vive su vida, enseña lo que entiende y está un poco alejada de la realidad. Pero bueno, vive, come, duerme, ¿vale? Pero no es el sentido. El sentido es que estemos los dos conectados. Entonces, nosotros en Almería, yo vengo de un hospital, yo estuve trabajando 15 años y los que están ahora en la dirección de enfermería, pues hemos sido compañeros. No es que sea ese un ejemplo, pero que da igual con quien esté. Tenemos que ver la necesidad de que al final tenemos que coordinarnos todos bien. Y entonces, a ese nivel no tenemos ningún problema. Hacemos reuniones de investigación colaborativa, jornadas de tutelaje, y ellos saben que nos necesitamos mutuamente. Ellos necesitan, la universidad la necesita y necesitan al alumno, el hospital universitario, no nos olvidemos también, y necesitan reciclarse. Y el alumno al final, dice la enfermera, si es que muchas veces el alumno me enseña más que yo a él, porque el alumno al final es un revulsivo y te hace plantearte cuestiones que tú nunca plantearías si no tienes al alumno. Cuando el alumno te pregunta muchas veces, ¿y por qué poner la inyección así? Dices tú, pues es verdad, pues no lo sé, porque siempre la he puesto así, pero ¿por qué no la pones en vez de así, no la pones así? Oye, buena pregunta. Por eso muchas veces decimos que los que están en el ámbito de la docencia, más que enseñar, aprendemos. Estamos aprendiendo más que enseñando. Y si no fuese por eso, estaríamos muertos. Entonces, me imagino que lo llevaréis bien con los hospitales, ¿no? Con algunos. No hace falta que digas con quién sí, con quién no. Tenemos muchísimo vínculo con todos los hospitales. Pero en general sin problemas, sin mayores problemas. Cae bueno. A veces los cambios políticos o de autoridades generan como una nueva dinámica. Otra vez empezar de nuevo. Pero al final... Sí, no tenemos más remedio. Con el volumen de estudiantes que tenemos aparte, tenemos que hacer un poquito de todo el mundo. Nosotros con el COVID, pues sí, como pasó en todos sitios, en marzo del 2020, de marzo a mayo, todo el mundo a su casa, alumnos incluidos, pero porque nos pilló un poco con el paso cambiado. Una vez que, porque allí fue un confinamiento total. A partir del próximo curso ya dijimos que los alumnos no tenían que irse a su casa, obviamente, que efectivamente había peligro, pero ¿qué profesional iban a tener? Es decir, tú tienes que enseñar al profesional que viene a quedarse aquí. Si tú lo excluyes del aprendizaje, entonces fueron esos 3 meses que salimos como pudimos, pero ya en el año septiembre del 20 para adelante, el estudiante está presente siempre en las prácticas. Al principio no estaba en las zonas COVID, al final terminaron las zonas COVID. Los de primero y segundo, por supuesto, no, pero el de cuarto, por supuesto. Si tú querías tener un enfermero para contratarlo en el mes de julio, pues en el mes de mayo y junio tú tienes que enseñarlo. ¿Cómo lo enseñas? Porque tiene que estar donde está todo el mundo, con los COVID, con todo el mundo. Con lo cual, al final eso solucionó. Lo que pasa es que allí es verdad que este año el plan de contratación necesitaban 700 enfermeros y han contratado 300. Ya han dicho que no se pueden poner de baja porque no hay enfermeros, pero para julio hay agosto y septiembre. Entonces, no hay enfermeros. No hay enfermeros y luego encima hay otras comunidades que se lo han llevado. Porque en Andalucía daban 3 meses y, por ejemplo, en Cataluña o en País Vasco ofrecían 6 meses. Y ha habido estudiantes que han terminado cuarto y se han ido directamente a Cataluña. Si sabes catalán, claro. Pero que es lo que muchas veces en esos sitios dicen que, bueno, que cuestionaba de que estaban recibiendo muchas enfermeras que cómo iban a atender al paciente si no sabían catalán. Y bueno, los cuidados son universales, ¿qué vamos a hacer? ¿Vale? Pero que el tema del idioma, pues, en Cataluña no es muy diferente, porque en Cataluña se entiende, pero el País Vasco... imposible. Saber por dónde van, si es el norte o el sur. Es decir, no sabemos, es una cuestión bastante problemática. Pero bueno, esa es la situación que hemos tenido. Bueno, ya está, yo no digo más nada. A ver si alguien quiere, hacer preguntar algo más.
los presentes o de los virtuales? Hay que empezar haciendo cosas, aunque se hagan mal. Es muy interesante lo que plantea y quizá de repente, si bien usted habla de la interacción con el hospitalario, también el hospital concentra un porcentaje reducido quizá de problemática que habría que quizá pensar esa estrategia también con el área comunitaria, por ejemplo. Si eso lo aplica, Si hablamos de hospital y no hablamos, pero por ejemplo, ¿no? Porque uno piensa que de repente el área hospitalaria puede ser más restringida, puede controlar más los procedimientos, puede armar, quizás tenga, con todas las dificultades que usted plantea, tenga ciertas facilidades para poder armar el laboratorio de trabajo, del procedimiento. Pero qué interesante es también pensarlo en lo comunitario, que en lo comunitario está quizá el mayor porcentaje de los problemas y en donde se deberían solucionar la mayor cantidad de problemas para evitar que esos pacientes fueran a los hospitales. Es muy interesante lo que usted plantea, el tema de la investigación en la enfermería estamos quizá, digamos, de repente capaz que los compañeros pueden hablar un poco más, pero por lo que vemos de comunicaciones, estamos entendiendo también a poder desarrollar esos ámbitos como usted plantea y en todas las áreas, ¿no? En el área comunitaria, en el área hospitalaria. Y ponemos el hospital de ejemplo, pero que la área comunitaria tiene mucha más prevalencia. Pero se presenta, pero a nivel de trabajo se presenta eso, ¿no? De que la necesidad de trabajo no deja de posibilidades muchas veces de poder investigar en profundidad, ¿no? Y que uno lo tiene que hacer generalmente en los tiempos libres o cuando a uno le gusta y bueno, y sacrifica parte de su tiempo personal para poder hacerlo. Y no es fácil, no es fácil. En el ámbito comunitario, por ejemplo, hay menos, aunque hay mucho más pacientes, mucha más atención que en el hospital se lleva siempre, digamos, la gloria. De hecho, en nuestros planes de estudio, de 7 prácticos que tenemos nosotros, 2 son comunitarios y 5 son hospitalarios. Porque al final, cuando hace un plan de estudio, el empleador también está presente en el plan de estudio, y entonces, pues, también influye en ese diseño de las prácticas, porque es verdad que el hospital contrata al 70 o al 80% de los enfermeros. En el ámbito comunitario hay mucho menos trabajo, muchísimo menos trabajo. Eso no quiere decir que no se prepare también se prepara, pero a la hora de hacer una preparación es muy diferente. A nivel de la investigación, si me apura, es casi más, en el ámbito hospitalario, tiene mucho más recursos, por supuesto, pero en el ámbito comunitario, el tema de la inyección de heparina de bajo peso molecular es incluso más fácil en el ámbito comunitario que en el ámbito hospital, porque el hospital, el índice de ingreso de los pacientes es bajísimo, quiere decir que el paciente va, se opera y a los 2 días se va a su casa. Por lo cual, si queremos poner 10 inyecciones de heparina de bajo peso molecular para hacer ese estudio, en el hospital no podemos. No podemos. Tenemos que ir al ámbito comunitario, si queremos tener esa visión del paciente. Pero lo que sí comentaba es que tenemos que empezar, que como se suele decir, que el que no camina no se cae, entonces hay que empezar a hacer algo de una manera, más o menos, para que veamos que podemos hacerlo. Pero yo sí es importante, nosotros allí hemos hecho mucho hincapié en el tema de las maestrías. Porque al final el enfermero cuando sale, aunque nosotros tenemos una asignatura de investigación, no sale preparado para la investigación. Entonces, te da mucho revulsivo hacer un máster, en nuestro caso un máster de investigación, son 60 créditos de CTS, es un curso académico lo que tenemos, y sales totalmente porque los másteres, el diseño que tenemos nosotros es un máster en donde no hay exámenes, que si el alumno sale de un grado donde está muy obsesionado con la evaluación, con el examen, aquí lo que interesa en el máster, en el grado también, pero el grado, si no apruebas, no tienes título. Y entonces, pues, el aprobar quizás es más importante que el aprender, aunque van las dos de la mano. En el máster se aprende, porque el aprobar ya lo tienes, entre comillas. Hombre, si no haces nada, está suspenso. Entonces, el sistema de evaluación que tenemos en el máster, la maestría, es mucho trabajo, mucha presentación y mucho trabajo colaborativo. Entonces, al final, en el máster sales sabiendo, porque si no, no sales. Entonces, sales sabiendo porque son muchos trabajos. Entonces, tanto el ámbito cualitativo como cuantitativo, pues lo que hacemos es que al final el trabajo fin de máster, que nosotros lo llamamos, aquí se da trabajo fin de maestría, es un artículo. Es decir, que no se estudia investigación para saber investigación, se estudia investigación para producir investigación.
Entonces, al final, el trabajo fin de máster que hacíamos como una especie de tesis, de que hacíamos 50 folios, 60 folios, de escribir. No. El alumno tenemos que hacer 5.000 palabras de un artículo donde se va a mandar y al final te lo publican. Que muchas veces falta muestra, pues esperamos un poco más que haya muestra. Lo mismo que las tesis doctorales. Las tesis doctorales hoy en día, lo que estamos nosotros manejando, hay varios sistemas. El sistema que más se está imponiendo ahora es el de compendio. No es una tesis doctoral de 500 folios, ni 400, ni 300. Es que el compendio es de que tú tienes que hacer 3 artículos en primer cuartil de JCR. Una tesis son 60 folios, 70 folios. Claro, 3 artículos JCR. Para publicar esos 3 artículos JCR ha tenido que pasar por muchos revisores externos, revistas de primer cuartil, con lo cual, cuando vamos a evaluar esa tesis ya está ya evaluada. No tenemos que decir nada, porque ya las revisiones que ha tomado, entonces las tesis. Luego está otra opción de hacer una tesis convencional, que te exigen un artículo en JCR, solamente uno, y tú tienes que hacer una tesis, pues, con 80 folios de introducción, con no sé cuánto, todo, que decimos nosotros una tesis tocho. Pero cada vez más, si entre un artículo y 3 artículos, hay 2 artículos de diferencia, obviamente, pues la gente lo que hace es que quiere seguir publicando para hacer un artículo, una tesis por compendio. Entonces nosotros, el trabajo fin de máster nuestro es un artículo. Si tú has hecho un artículo, tú demuestras que ya vas a seguir haciendo. Entonces, tú ya sales haciendo algo. Y es un poco el sistema de investigación. Entonces, hay que hacer máster. La maestría es el camino. Un efemero cuando sale, no sales con competencia. Y entonces, como no tienes competencia, no te atreves a investigar. Entonces... Lo que pasa es que, no sé si pasará ya, pero uno de los temas que pasa en la universidad en general es que muchas veces al estudiante no se desarrollan las capacidades para que pueda escribir. Entonces, las evaluaciones muchas veces son de multiinstrucción o de repente de sistemas similares, y resulta que cuando termina la carrera hay que escribir un trabajo. Claro. Hay que escribir. Al final de la carrera, en todas las carreras. Sí. Entonces, al final del trabajo, realmente te encontrás con que tenés que escribir cuando no hiciste el ejercicio durante toda la carrera. Nunca lo he hecho. Entonces, es una de las grandes cosas que enfrentan los estudiantes hoy en día. Sí, el trabajo fin de grado. No solamente se ve en el grado, sino también en la maestría. Nosotros, por ejemplo, acá en la facultad tenemos maestría desde el año 98. Y esa dificultad también se ve muchas veces, pero que a lo largo del cursado se va como mejorando, y en realidad la diferencia que tenemos con lo que usted plantea es que sí hay una tesis al final del cursado, ¿no? Que tiene que hacer el cursado. Ahí tenemos otra dificultad, que es el bajo número de estudiantes que realmente llegan A la maestría con la defensa de la maestría. Que lo que más complica es esa parte, ¿no? El tema de la finalización. Y bueno, con el doctorado nosotros tenemos un convenio vigente con la Universidad de Pelotas, que lo estamos llevando adelante, y ahí ya hay egresados, y está por egresar otro más, y también vamos a tener uno propio, con el apoyo de la Universidad de Pelotas. Y algunos compañeros cursados también en otros sitios también tienen el doctorado. Claro, esa gente tiene que ir a Argentina también. Verdad, en Argentina. Estoy padeciendo la tesis. Sí. Sí, hoy le comentábamos eso del convenio con PEP, e incluso una de las cosas que planteaba era de actuar, que los docentes de enfermería pudieran actuar como tutores, como participando en los tribunales. Es que lo más sencillo que hay, independientemente de otras cosas que podemos pensar en programas interuniversitarios, programas eso, lo más sencillo es que con un currículo en un programa doctorado tú puedes ser el director o director de tesis. Entonces podemos tutorizar, cotutorizar direcciones de tesis y luego participar también en los tribunales de tesis. Y a la hora de hacer también un programa doctorado, nosotros también podemos aparecer como tutores, como directores, y también fortalecer un poco el programa, porque nosotros allí nos exigen mucha investigación. Y comparado con la docencia te exige muy poco y la investigación te exige mucho. Que eso muchas veces
pues va un poco en detrimento de la docencia, ¿eh? Digamos que si tú ahora, por ejemplo, en mi grupo de investigación, bueno, yo comparto publicaciones con personas jóvenes. La última persona que es titular tiene 30 años. Tiene un camino, y estas personas pues hemos empezado a publicar cada uno en su línea de investigación, y entonces el mismo grupo de investigación, bueno, pues te exigen mucho. Para ser un profesor titular tienes que tener de 20 y tantos artículos en JCR publicados. No es fácil, no es fácil, porque hay mucha exigencia, pero al final tienes que dar con el quid de la cuestión y dedicarle mucho tiempo. Entonces, al final te encuentras con un currículum, en el grupo que estamos nosotros, por ejemplo, que estoy hablando de ella, que una tiene 30 y otra tiene 38, pues no sé si tenemos 40 o 40 y tantos JCR, porque no había más remedio, que decir, o te pones o no. Tú quieres entrar en la docencia en la academia, tienes que publicar. Si no, cuando pasan 4 años, te dan un contrato, pasan 4 años. Si no te acreditas, tu contrato se rescinde. Entonces, en la investigación es sí o sí, es decir, hay que hacerla sí o sí. ¿Qué líneas tenemos? Nosotros no podemos tener 40 JCR en cuidado de enfermería en procedimientos. No se puede, porque la muestra... ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que se ha hecho? Porque vamos a revistas el primer JCR, la Nurse Education Today, la Nurse Education in Practice, la PLOS-1, que es donde, ¿qué pasa? Que ahí podemos tener, tú tienes un instrumento validado, entonces tienes acceso a la muestra y tienes ya el estudio. No podemos estar un año esperando a que pongamos inyecciones. Entonces, esto es un poco una línea muy interesante, pero que no es eficaz de cara a tú tener publicaciones. Tú tienes que tener otras publicaciones. Entonces, ¿qué publicación tienes? Pues cuando tienes un cuestionario validado y tienes muestras. Y organizas las variables para no hacer réplicas de estudios, sino que con esta variable con otra y con tu entorno, pues ya tengo un trabajo. Y sobre todo la idoneidad de la revista y la idoneidad del estudio, porque cuando tú vas a publicar una revista y ya 40 cosas publicas sobre eso, no se manda ahí, porque van a decir, no nos interesa. Entonces tienes que buscar el panorama de las revistas para ver dónde vas. Y ahora la cualitativa, nos estamos metiendo mucho con la cualitativa, que nosotros éramos cuantitativa, pero todo lo que se estudia en la cuantitativa, por supuesto que se puede estudiar la cualitativa. Y ir a las revistas y veis que hay muy poco. Hay revistas que eso lo tienen muy poco. Entonces, esa es la salida. Es una metodología más o menos sencilla, una filosofía, depende de lo que hagas, pero lo mismo que en la cuantitativa tenemos el tema del análisis estadístico, que muchas veces es una barrera infranqueable del número. Muchas veces nosotros le decimos a la cualitativa, cariñosamente, porque nosotros siempre hemos estado en cuantitativa, que muchas veces la cualitativa es el miedo al número. Es decir, cuando no puedo manejar el número, me voy a un grupo focal, y grupo focal va la cosa maravillosa. Entonces, simplemente lo que estamos viendo... Y está bien. Y está bien. Y se publica. Y se publica. Entonces, simplemente lo que estamos viendo que al final, esto de las publicaciones, cuando es por necesidad, que también viene bien para la profesión, al final es una situación de una maquinaria que está engrasada, que cada uno forma parte de una cosa. Entonces, el grupo que estamos publicando, uno hace la introducción, otro recoge los datos, otro, que es muy pesado, los pasa, identifica los temas, los subtemas, las categorías, y el otro hace eso. Entonces, engrasada, que cuando cada uno sabe su función, es cambiando el tema, pero hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo. Entonces, toda la percepción, la experiencia de cualquier cosa, se puede estudiar y te la publican. Lo vamos a hacer. Y lo hace sistematizado, además, que claro, que también presentó la revisión investigativa y demás, y eso requiere una experticia y una disciplina. Claro, pero te va aprendiendo, poco a poco va aprendiendo. Cuando el revisor, yo también estoy revisando esa revista y la verdad que somos rigurosos porque tiene que ser riguroso, pero al final la metodología ya la sabe y lo que hace es copiar y transformar, es decir, que va rápido, entre comillas, va rápido. Pero hay que ponerse. Y sobre todo tienes que tener necesidad. Hay que tener hambre. Si no hay hambre, no se come. Entonces, claro, personas con 25, con 30 años que necesitan mañana, tarde y noche dedicado a la investigación, porque lo necesitas, porque si no, no te queda. Entonces, si no hay motivación, tenemos que tener intereses comunes y hambre. Si no lo necesitas, pues seguimos trabajando nuestras 7 horas de enfermera y ya está. Que no está mal tampoco, ¿eh?
que no está mal, pero esa parte de la investigación nos viene bien. Y cada vez eso nos catapulta más dentro del organigrama de todo. Yo en mi hospital principal, el subdirector del hospital, subdirector, bueno, el gerente, subgerente, vicegerente, es enfermero. Nunca veo un enfermero porque cuando el gerente no está, el gerente del hospital es un enfermero. Vosotros podéis suponer que eso es una cosa hace 20 años impensable, cuando estábamos los enfermeros relegados al rincón. Entonces, y de centro de salud, muchísimo, muchísimo, porque al final es lo que decimos, al final no el título, es que al final no preguntamos qué eres, sino si vale. Entonces eso al final se está, ¿tú qué has estudiado? A mí no me preguntan qué he estudiado, pero si tú eres válido, tú sirves para esto. Y al final lo que pasa es eso. Este era director de enfermería, era un tío apañado, era un tío bueno, y cuando cambió el organigrama lo subieron a vicegerente y está haciendo de vicegerente. En todas las reuniones, con todos los especialistas, con todos los catedráticos, bueno, y no es enfermero, es vicegerente. Y a eso creo que vayamos, porque nosotros allí tenemos muy separado en la parte asistencial de la parte académica. En la parte asistencial, sabéis vosotros, allí por lo menos hay mucha verticalidad. En la parte docente no hay tanta verticalidad. En la parte docente, yo soy profesor de la universidad. A mí nadie me pregunta. Yo puedo ser vicerrector, puedo ser decano, puedo ser rector, yo soy profesor, yo no soy enfermero. Sin embargo, en el hospital está eso muy detallado. Es que ese enfermero, este es técnico, este es médico, este es cirujano, este es especialista. Nosotros, la que empezamos el grado de medicina, pues lo tenemos también muy claro y ya, bueno, estamos haciendo, lo hemos integrado en nuestra facultad. Nosotros, la Facultad de Ciencias de la Salud. No se cambia el nombre. En Ciencias de la Salud está incluido enfermería, fisioterapia y medicina. Por este orden alfabético. ¿Vale? Y vamos a iniciar un grado de medicina multidisciplinar en colaboración de todo el mundo. ¿Vale? Es decir, representando a nivel académico lo que luego a nivel asistencial es, quiere decir, que luego vamos a trabajar todos juntos. ¿Vale? Y nosotros tenemos programados ya seminarios integrados donde los alumnos van a resolver casos como luego va a pasar al hospital. Cuando hay una RCP, es que está un profesional solo o quién hay. Estamos muchos. Y luego cuando estamos en una planta, cada uno con su función, también estamos muchos. ¿Por qué académicamente tenemos que separar esos roles? Vamos a integrarlos para que ellos vean. Lo que pasa es que tenemos un hándicap, que la formación, lo que nosotros hacemos a nivel académico, en esa realidad, muchas veces cuando se transporta esa persona al ámbito clínico, no la transforma. El modelo. Porque muchas veces el alumno, aunque tú le cuentes lo que hay en la realidad, cuando el alumno ve y ve el modelo tiene mucho peso para el estudiante. Entonces, no lo cambia, se transforma directamente. Pero a nivel académico vamos a trabajar mucho lo que es la multidisciplinaridad, en este caso. No sé por qué estamos hablando de esto. Al final no hemos ido. Algunos comentarios que sí. No hay nadie que haya hecho preguntas en el pero de todas formas quería hacerte preguntas. Quería preguntarte si hay algún listado, ustedes tienen una especie, o sea, podemos saber en qué procedimientos las investigaciones como para poder comenzarlas y ver también si son aplicables a las diferentes especialidades. Esto tarda mucho. Nosotros tenemos el proyecto, sí podemos dar información, pero que si alguien se anima también aquí, los estudios multicéntricos también están muy bien. Es decir, ¿por qué no? Si hay alguien que quiera acogerse también, pues cuestión de tener los criterios de inclusión y exclusión del estudio a los pacientes, pedir los permisos que haya que permisos por aquí, y luego una publicación multicéntrica internacional, os digo yo que eso tiene. Yo soy revisor de revistas de primer cuartil y eso es un valor que tiene toda la revista, que muchas veces metodológicamente les falta algo, pero no lo rechazamos, sino que decimos, mira, porque cuando tú revisas una publicación, tienes varias cosas que te fijas. Cuando metodológicamente es débil, tú puedes solucionarlo, pero el valor que tiene ese estudio es mucho y no te lo voy a rechazar, pero tienes que mejorarlo. Entonces, estudios multicéntricos y estudios internacionales, pues eso tiene, que eso vende. Claro. Pensaba en esto de poder articular un poli más fuerte el tema de la asistencia y la docencia, ¿no? De poder trabajar en conjunto. Nosotros mañana vamos a ir a
universitario a hacer una oportunidad. Y me parecía que esta es una oportunidad de poder también conversar con ellos de la experiencia de ustedes como para poder... Si hay enfermeras dispuestas o que tengan formación que quieran participar en recogida de datos, pues con toda la sistemática que tenemos, nosotros podemos participar y vamos juntando datos. Acá tenemos una colega que es maestra en salud mental y también es supervisora del hospital universitario. Sí. Qué bien. Y también me interesó mucho lo del profesor vinculado. Nosotros hemos estado trabajando en eso que llamábamos docente asistencial. Ahora estuvimos como intentando otra figura, porque eso quedó medio en el aire. Estábamos intentando lo de, porque los médicos sí tienen de alta dedicación, se llaman los médicos, que tienen horarios extendidos, y lo que significa es que pueden estar haciendo otras funciones, no necesariamente, no solamente la asistencia, sino cosas que enriquezcan la asistencia. Y ellos lo dedican a la docencia, a la investigación, haciendo otras tareas. Y nosotros estábamos queriendo hacer esa misma figura. Esa figura de vinculado viene de la medicina. Exacto. Nosotros también tenemos el profesor asociado, que es lo mismo y no es lo mismo. El profesor asociado es que trabaja, tiene su turno en el hospital o en el centro de salud y fuera de su turno da clases. Eso nosotros, el tema de la universidad lo tenemos solucionado porque a nosotros nos está trayendo la frescura de la asistencia, pero no investiga. No investiga. Entonces, esto es diferente. No es que tengo un trabajo añadido al mío, sino que tengo un trabajo en los dos sitios. En mi jornada laboral, no. Entonces yo trabajo 5 días, 3 días en un sitio y 2 días en otro. Dentro de una jornada laboral, que no es poca cosa. Aquí lo que superponemos son cargos incluso dependiendo de instituciones diferentes. No tenemos esa posibilidad. Y bueno, esto de la dedicación lo vemos como una... El mismo modelo de medicina, el mismo modelo de medicina. Igual. A ellos funcionó, no funcionó, pero como tenemos la experiencia de ellos y sabemos lo que a ellos no les funcionó, sabemos, tenemos pues habría que probarlo. La idea de que la enfermería funcionaría. Nosotros eso lo hacemos con el sistema público de salud a nivel general. Entonces salen plazas con ese perfil. Entonces, no es ni siquiera con el hospital, es decir, salen plazas y ya luego será un hospital, será otro, o será un centro de salud. Ojalá que podamos estar en esa línea también. Hay que proponerlo, hay que proponerlo. Sí, ya está propuesto. Estamos ahí esperando, con mucha paciencia. Yo, si quiere que le contemos la experiencia, tú me dices con quién hablo y yo se la cuento. No, esa mañana en la recorrida del hospital sería uno de los temas pues sí, a conversar para... Y si hacemos un tipo de actividad, incluso invitamos a algún vinculado para una actividad, lo que sea, para que hable y cuente la experiencia del vinculado. Eso es bien interesante, podemos generar una actividad. Y la otra cosa es que acá en Uruguay tenemos un periodo en el que, bueno, estamos rodeados de compañeros que fueron directores, subdirectores de hospitales, incluso regionales, de regiones, ¿no? Sí. Y bueno, eso en este último periodo depende mucho de los tiempos políticos. Y en este momento como que eso ha decaído. Pero lo que es real es que se demostró que se podía perfectamente. Y que los hospitales funcionaban muy bien y que había como muchas posibilidades de trabajar. Entonces, creo que la capacitación está. Lo que pasa es que aquí está muy mezclado los cargos de dirección de hospitales y todo eso, a pesar de que se quiere revertir o se quiso revertir en un momento con cuestiones políticas. Sí, pero la política está en todos sitios. Sí, también. Nosotros hemos tenido ahora una viceconsejera enfermera también, en la Junta de Andalucía. Al final, bueno, pues, y si cambia el partido político del poder, cambia todo. Eso es lo que nos ha pasado. Y, bueno, había habido un avance muy importante en ese sentido. Ahora estamos retrocediendo, pero bueno. Y fíjate la pregunta, ¿qué es eso si no cuánto más? Me parece, que bueno, en la universidad también no se da eso, digo, en realidad todas las facultades, todos los decanos tenemos todas los mismos requisitos para llegar a hacerlo, ¿no? Sí, y queremos ser como todos. Eso también es un debate que hemos tenido también allí. Porque muchas veces, no es que
en vez de 20 JCR, a las enfermeras que no tenemos trayectoria investigadora, nos ponen 10, nos ponen 5. Nosotros había un grupo de gente que decíamos, yo quiero ser como todo el mundo, yo no quiero ser de segunda. Yo sé que aquí llega un químico, un físico, lleva años estudiando ya, investigando. Encima, esos profesionales tienen carreras, tienen alumnos, muy pocos alumnos. Muy pocos alumnos. Entonces, esa gente trabaja menos, tiene menos alumnos y tiene más tiempo para investigar. Y yo tengo muchísimos alumnos y encima no puedo investigar. Y una trayectoria de investigación. Una trayectoria que no tiene. Pero nosotros hemos demostrado en Andalucía, sobre todo en Andalucía, hablo de Andalucía, porque hay muchos artículos que podría mandar, que nosotros no hemos incorporado a la investigación. Yo quiero ser como todo el mundo, porque yo soy como todo el mundo. Yo no quiero criterios que me bajen los criterios, porque yo no tengo investigación. Yo sé lo que hay que hacer, vamos a hacerlo. Y nosotros estamos lo mismo, nosotros tenemos ya catedráticos de enfermería. En Málaga tenemos el primer catedrático, un enfermero. ¿Por qué no? Cumple los requisitos y ya está. Los requisitos, lo mismo que un catedrático de física, de psicología y de matemáticas. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo que todos? Esto es cuestión de generación. Sí. Ya nos llegará. Sí, aquí el estatuto nuevo, yo ayer creo que te comentaba cuando hablábamos con Fernando, el estatuto nuevo exige que los docentes investiguen mucho más. Eso es un desafío, sobre todo para los jóvenes Claro. más jóvenes, para poder hacer su carrera docente, ¿no? Los que están entrando en la carrera docente. ¿Qué pasa? Entonces tenemos que fortalecerlo. Hay que empezar a hacerlo. Nosotros también ya conseguimos que la Junta de Andalucía, porque claro, nosotros no podemos competir con el cáncer de hígado. No podemos competir porque en la convocatoria de proyectos nosotros esos recursos se los va a llevar el cáncer de hígado. Entonces, nosotros pedimos a la Junta de Andalucía que hubiese una parte de cuidado, porque nosotros nunca competiremos con la investigación básica para curar el cáncer. Pero sí queremos tener una investigación, una parte nuestra para nosotros desarrollar nuestros cuidados. Y lo conseguimos, es decir, que en esa convocatoria de investigación ya estamos, algunas veces estamos separados. No compito ya con el bioquímico, con el biólogo, que efectivamente cuando vean lo que es el proyecto de investigación, decir, pues que esto es prioritario, el cáncer hay que curarlo. Pero ¿y lo demás? ¿Lo dejamos? Como un proceso que hay que dar. Yo creo que estamos encaminados, pero falta mucho. Como que además hay esos avances y retrocesos. Paso a paso. No sé si hay más. Bueno, nos vamos a poner. No echan de la clase. Terminamos como si. A vosotros. Alejandro nos va a sacar una foto. Pero muchas gracias a los que estaban conectados también. Claro. Dale. No quedate sentado. Así. Y nosotros nos ponemos acá. Venga. Cecilia. Sí, yo ya les mandé mensajes. Gracias. Están aún conectados. Capaz que se ponen allí en la pantalla y no se Sacamos la Ah, la pantalla. Ah. En la pantalla. Acá la pantalla, sí. Ponemos ahí. Claro, ahí está Gabriela, creo que está Sonia, Elene. Ahí va, pónganse que nos vamos a sacar una foto chiquilina. ¿Dónde nos ponemos? Ustedes ahí, claro, ahí. Claro, ¿ves? Sí, claro, porque ellas están acá. Ellas están acá. Bueno. A ver, salimos. A ver, Vosotros. nosotros no entiendo. Aquí no Sale. porque es una foto aparte. Aquí. Porque la foto, nos van a sacar una foto. Y bueno, y la foto Sale la Entonces foto. la cámara que mira para acá, pero nos va a sacar Alejandro una foto de verdad. Y va a aparecer, ay, van a Salimos aparecer las también en chiquilitas, esta pantalla. Nos ponemos ahí todos, Salimos, sí. Lo saca de allá para acá. Sí, están todas ahí. Dale, venite, Gabriel, dale. A ver, ahí. Dale, ven acá. ¿Estamos todos? ¿Estamos? Acá no, 10 kilos más o menos. de arriba, que no salga la papada. De arriba. Ahí entró. Tú estás escondida, ¿qué te haces? Y con pelo. Ahí está.
Gracias, chiquita.